Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad tenemos el gusto de reunirnos con los tres impulsores, las tres personas que han hecho una labor de hormiga que culminó en el dictado de la resolución 236 de este año, la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, por la cual se regula la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes puedan tener una mayor intervención en los temas de reclamos administrativos por cuestiones de defensa del consumidor. Tenemos a la doctora Natalia Torres Santomé, que es de la casa, es del Colegio de Abogados de Morón, es la directora del Instituto de Familia, ella es doctora en Derecho y especialista en Derecho de Familia y Derechos Humanos. Está también la doctora Paula Rodríguez, especializada en niñez y adolescencia, profesora de la UBA, investigadora del Instituto de Investigaciones Gioja, y tenemos también al doctor Sergio Sebastián Baroselli, actual director nacional de la Dirección de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, el título ahora es bastante largo, y como decíamos, uno de los impulsores de esta resolución. Vamos a empezar con Sergio, o con Sebastián, no sé cómo le gusta que le digan, si Sergio o Sebastián, ahora nos va a aclarar. Para los amigos, Sebastián. Bueno, entonces nos vamos a considerar amigos desde ya. Yo soy muy amistoso, él también lo es, así que lo voy a considerar un amigo. Sebastián, vamos a empezar por vos, por tu rol de director nacional, para que nos cuentes cómo surgió esta iniciativa y cuál es el propósito de la misma. Bueno, primero, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, gracias al Colegio de Abogados de Morón por la oportunidad de poder compartir este momento con ustedes. Como bien vos señalabas, esta normativa lo que viene es a implementar, y me parece que es fundamental utilizar ese término. No es una innovación, sino que implementa un cambio de paradigma que en el derecho argentino venimos transitando desde el dictado desde que la Argentina adoptó la Convención de los Derechos del Niño, desde que implementó su ley de protección integral, desde que sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, que es haber cambiado ese paradigma en materia de infancias y pasar de aquel sujeto de tutela a de ese objeto de tutela a ese sujeto de derechos, como entendemos hoy a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, es interesante implementar esa perspectiva en lo que son las relaciones de consumo. Las niñas, niños y adolescentes son consumidores, lo son cada vez de manera más temprana, más activa y más diversa, sobre todo a partir de la proliferación de los entornos digitales, y eso creemos que requiere necesariamente de políticas de implementación de derechos por parte del Estado para justamente facilitar el acceso a la justicia y permitir, en este caso, que los adolescentes puedan, cuando ven conculcados sus derechos como consumidores, de poder reclamar en las instancias de resolución de conflictos, en las relaciones de consumo a nivel nacional, a través del sistema de conciliación previa del COPREC o del arbitraje de consumo, y que sean ellos entonces partícipes no solamente de la reclamación, sino también de todo el procedimiento. Incluso los que hayan leído la norma habrán advertido que también
ponemos foco en los niños y niñas que podrán también participar de las audiencias y ser oídos, es decir, implementar todas las cuestiones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, que aquí hay dos grandes especialistas, así que no voy a pormenorizar en ese tema. Justamente, quería hacer una pregunta a título de ejemplo, me lo contestarán cualquiera de ustedes. Supónganse, la barba canosa traten de no verla, que yo soy un adolescente de 16 años y medio que me fui a hacer un tatuaje. Lo estoy tomando un poco de un artículo que los tiene a ustedes tres como autores, ¿no? Entonces me fui a hacer un tatuaje. Y no quedé conforme con el tatuaje que me hicieron, porque no era lo que yo le había llevado como modelo del tatuaje, me hicieron cualquier cosa, digamos así, y entonces yo quiero hacer un reclamo, yo, no con mi papá, yo quiero hacer un reclamo, y me entero que existe, por ejemplo, la ventanilla federal. Bueno, ¿cómo hago? A ver, implementemos la ley, la resolución, perdón, ¿cómo hago? Ahí le dejo las palabras a las colegas. Bueno, básicamente se ingresa en la página de Defensa del Consumidor, hay un formulario que es muy intuitivo y de fácil acceso, y se ingresa el reclamo. Una vez que se ingresa el reclamo desde la Dirección Nacional, se identifican los reclamos de consumidores hipervulnerables y se da el tratamiento que se les da a los consumidores hipervulnerables. Hay un equipo de abogadas y abogados que llevan adelante esos requerimientos a los proveedores, por lo tanto va a estar de manera personalizada, asistido, y va a poder obtener información por parte de los abogados y lo van a poder orientar en el reclamo en concreto, ¿sí? Independientemente de lo que surge del reclamo, va a haber un asesoramiento jurídico por parte de este equipo de abogados. El equipo de abogados es creado o surge de otra resolución que dicta Defensa del Consumidor, la Secretaría de Comercio Interior, el año pasado, que es la 139. Lo que hace la 236 es encauzar los reclamos en las mismas o bajo las mismas directivas o funciones y misiones que la resolución 139. O sea, vamos a intervenir del mismo modo que consumidores hipervulnerables. De hecho, son consumidores hipervulnerables en razón de la edad. Por lo tanto, un poco como que no es que el adolescente ingresa el reclamo de manera autónoma, sin el representante legal, pero está solo en el proceso administrativo, ¿no? ¿Cuántos abogados forman ese equipo? Porque yo vi en la página de la ventanilla que agregaron, o le presté atención ahora, que mencionaba de un equipo. ¿Cuánta gente está trabajando en eso? ¿Cuánta gente tienen asignado? Ahora aproximadamente hay 10 abogados. 10 abogados. Empezó con un grupo más chiquitito y cada vez vamos sumando gente. Muy bien, eso es importantísimo. Son reclamos que ingresan de todo el país, ¿sí? Y que se identifican como hipervulnerables. Por eso te preguntaba, porque son reclamos que vienen de todos lados, pueden ser muchísimos reclamos. Sí, pero somos como muy cuidadosos en discriminar eso, o identificar esos reclamos. Del año pasado, de 230.000 reclamos, tan solo 3.000 fueron identificados como reclamos hipervulnerables. Paula, contale a la gente cuál es tu tarea en el equipo de Sebastián. Yo coordino este equipo de abogados de consumidores hipervulnerables y trabajamos fuertemente con estas nuevas iniciativas de la Secretaría. Ahora les tiro otro ejemplo. Yo tengo 14 años y mi papá me dijo, ¿qué quiere que te regale? Y un celular, le dije yo. Un celular quiero. Bueno, vamos a comprarlo. Y voy con mi papá. Y lo elijo yo. Y quería un celular de determinadas características, porque soy un gamer o lo que sea, y también quiero jugar en el celular. Nada que ver, no cumple ni de casualidad las características, no tiene procesador para eso, no sirve. Bueno, mi viejo no sabe, lo único que sabe es que el celular es para mandar mensajitos, para el WhatsApp y para hablar por teléfono, así que no sabe nada de eso. Y yo le digo, esto no sirve para nada, esto no sirve. Bueno, ¿qué puedo hacer yo, que tengo 14 años, sé más que mi papá, de eso, por lo menos de celulares,
que también me estoy tomando de un ejemplo del artículo que tuve el gusto de leer. Ahí, doña Natalia. Que planteas vos es por ahí un poco la línea más sencilla de ver, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre es justamente que los chicos muchas veces respecto a productos de tecnología o productos online tienen un conocimiento muy superior al de los adultos. Y no es que antes los chicos no participaran de la audiencia, iba el papá, reclamaba y se llevaba al nene para que le dijera qué cosa estaba en el acuerdo o no. La resolución en esto es superadora. Es superadora. Primero, en la medida en la que reconoce e implementa, como decía Sebas, un derecho que los chicos traían desde antes, que era el derecho de participar, peticionar y tener un protagonismo en los procesos. Con este adicional que está señalando vos y que es una realidad respecto particularmente de los productos tecnológicos. Pero hay otros casos donde por ahí no aparece con tanta claridad. Por ejemplo, un niño que no tiene internet porque en la casa cortaron el servicio, sí, y el contratante es el papá. Entonces ahí, lo que hablábamos hace un ratito cuando empezamos esto, ¿no? Se mezclan diferentes áreas para analizar respecto de consumidor, respecto de contratante, respecto de infancia. Y lo que pone la resolución acá es claridad. Y dice, bueno, mire, en tanto el usuario o consumidor es usuario o consumidor directo, indirecto, sujeto expuesto, tiene acción en el proceso administrativo. En el proceso administrativo va a poder participar de las audiencias, tenga la edad que tenga 4, tenga 10, tenga 6, va a participar y va a poder opinar en esa audiencia, porque esto nos puede estar pasando con un niño que tiene este conocimiento a los 12 años y no ingresa en términos de adolescente según los términos del Código Civil y Comercial, según el 25. Al adolescente le reconoce un paso más. Le dice, bueno, mira, vos, adolescente Jorge, que compraste el celular, vos podés iniciarlo vos directamente. E incluso podés participar de esta audiencia, aunque tu papá no venga. Porque, por ejemplo, tu papá está trabajando, no entiende de esto. El consumidor directo de este bien sos vos y tenés todo el derecho de plantear aquí todo esto, acompañado de tu papá si es tu voluntad, o de tu mamá si es tu voluntad, o solo, o con tu abogado del niño. En cualquiera de estos supuestos vos vas a contar además con todos los abogados del equipo de hipervulnerables, que van a estar dedicados específicamente a acompañarte y te van a asesorar respecto de no necesitas aceptar ningún acuerdo con el que no te satisfaga, no vas a tener ningún costo por llevar adelante este proceso. No importa, vos lo sabés, Jorge, porque sos un especialista en el tema, que muchas veces los proveedores se presentan con abogados, se presentan con una situación claramente de desequilibrio. Y entonces el empoderamiento y este reconocimiento para que los chicos y las chicas puedan actuar por sí, no significa ni tratarlos como adultos en términos de quitarles la protección que les otorga la Convención, la Constitución y la 26061, no significa enviarlos solos, por supuesto que no, ellos están asesorados por los abogados que el propio Estado Nacional pone para facilitar el ejercicio de este derecho. Lo que hay con la resolución es el reconocimiento, y muy, muy interesante en términos de procedimiento administrativo, ¿no? Porque el único procedimiento administrativo que hoy reconoce la participación con abogado del niño es la Ley de Identidad de Género. Y así todo, la petición la deben hacer los representantes legales. En esto es una resolución de avanzada, es realmente un mascarón de prueba. Decir, bueno, nosotros no les estamos dando ese derecho, nosotros estamos reconociendo un derecho que ya
está, Sí. que ya viene y viene de normativa superior. Lo que hacemos es organizar, bueno, cómo llevarlo adelante para que efectivamente el derecho pueda ser ejercido, cumpliendo desde todos los ámbitos de lineamientos que implica interés superior. Es importante poner este ojo de que no es equiparar al adulto en términos de obligaciones y responsabilidades. Es un niño, niña o adolescente que está ejerciendo por sí, está participando por sí, si es su deseo, en un procedimiento administrativo. Lo que quería aclarar es la participación de un abogado del niño es eventual, es algo que puede darse. Absoluta discrecionalidad del adolescente que quiera participar y utilizar esta figura. En la práctica, supongamos que el adolescente quiere tener un abogado del niño. ¿Qué hace? Perfectamente, aplicará de acuerdo a cómo esa situación jurisdiccional se define. Nosotros estamos trabajando en, por ejemplo, vos sabés, Jorge, que nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos una ley que le va a decir al colegio que sortee. Bueno, vos podés presentarte, como ocurre, y sobre todo en un procedimiento administrativo, con un abogado de confianza. Pero podés también... Perdón, Paula. Perdón, no, pero agregar que esta también nos abre esta resolución, así como la 139, abre como un canal o una vía o una articulación con diferentes actores del Estado, ¿no? De organismos. Del Estado y de la sociedad civil, exactamente. Claro, ahí va un poco disparado la cosa. Sí, ahí, si me permiten, quería justamente en esa línea comentarles que, bueno, tanto en la etapa previa como, digamos, como fruto de este trabajo del dictado de esta resolución, se abrió una agenda de trabajo conjunto muy interesante con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con la CENAF, con la que estamos próximamente a suscribir un convenio. Ellos dictaminaron en el expediente administrativo que culminó en la resolución sobre la pertinencia de la misma. También estamos en diálogo con la Defensoría de Niñez y La Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que sale de la 26061. Como también abrimos el juego a las articulaciones que fueran necesarias. De hecho, la propia resolución lo dice, con colegios y asociaciones de abogados, con universidades que tienen sus servicios de patrocinio jurídico, en fin, con las propias organizaciones de consumidores. Creemos fundamentalmente que, como decían Natalia y Paula, esto es implementar, es abrir un surco y también es ponernos a todos en la necesidad de repensar y revisitar muchas cuestiones que también quería agregar. Me parece interesante que no es que vinieron de laboratorio exclusivamente, no es que nosotros que venimos de la academia veníamos con la idea, que es cierto, pero cuando llegamos a la función nos encontramos que existían estos casos. Había adolescentes que reclamaban, había adolescentes con 17 años que no querían decir su edad real para poder reclamar, por ejemplo. Había casos de uno muy paradigmático que me parece súper interesante contarles, un chico de 15 años que había trabajado todo un verano cortando el pasto y había comprado por redes una camisa, creo que era, ¿no? Y yo pensaba, varias ropas deportivas. Varias ropas. Bueno, este chico, que digamos, los que somos abogados sabemos que las personas menores de edad que trabajan, el producido de su trabajo, lo pueden administrar libremente, no es más que aplicar lo que ya sabemos y pensaba también en términos más allá de lo estrictamente jurídicos y no simbólicos, es decir, ¿qué hacemos con este adolescente que trabaja y que ve que el fruto de su trabajo se ve vulnerado en sus derechos? No digo, como Estado tenemos que acompañarlo. Creemos fundamentalmente también que esta norma es una forma de educación para el consumo y es también ejercicio de ciudadanía.
que es una construcción que creemos que desde el Estado tenemos que acompañar. Así que simplemente agregar esas cuestiones que me parecían interesantes. Y bueno, y bienvenidos sean los debates, en este caso acá en el Colegio de Abogados de Morón, para poner sobre la mesa esta norma, para traerla a la reflexión y también para llevarla a la acción. Mirá, justamente ayer, hablando con gente de defensa del consumidor de provincia de Buenos Aires, que bueno, en provincia de Buenos Aires está fundamentalmente descentralizado, está a nivel municipal, hablando con gente de un municipio, me decían, bueno, nosotros tenemos de este tipo de casos, y le dábamos alguna, admitíamos, digamos, por lo que decían ustedes mismos hoy, esto no viene de esta resolución, sino que viene de la ley de los niños, niñas y adolescentes, viene de tratados internacionales, viene del Código Civil y Comercial, así que tratábamos de darle, pero le dábamos una entrada basándonos en eso. Y o sea, había una necesidad, evidentemente, había una necesidad, no es que se saca una resolución sin necesidad previa. La resolución, hablando de eso... Había una necesidad y había un derecho, si me permite. Bueno, bueno, es que van juntos. Ya sé, bueno, ya sabemos para dónde está... ¿A dónde es la afiliación del doctor Baroselli? Decía, esta resolución invita a las provincias y a la ciudad autónoma a incorporar, porque claro, el sistema nuestro es básicamente federal, el sistema nuestro de consumidor, digamos, nación propiamente es más que nada un distribuidor, pero después cada una de las jurisdicciones... ¿Qué se está haciendo al respecto? No sé si me lo podrá contestar. Bueno, ahí, Jorge, si me permitís, dos cuestiones. Históricamente la autoridad nacional fue un distribuidor. Sí. Nosotros tratamos de darle otra perspectiva y creemos que como autoridad nacional somos autoridad en las 24 jurisdicciones. Por eso, no solo en el área metropolitana, como históricamente fue. Y el equipo de hipervulnerables tiene casos de las 24 jurisdicciones. Incluso la pandemia fue un gran desafío y una oportunidad porque hay muchas jurisdicciones que tienen muchas dificultades para poder trabajar hoy día y nosotros les estamos dando una mano y nuestros sistemas de resolución de conflicto. Vos, Jorge, que sos árbitro en el SNAC, podés dar fe que hoy día hay reclamos de muchas personas del interior del país que antes no llegaban a las autoridades nacionales. Tal cual. Te diría que están emocionados en el SNAC por esa razón, porque es la primera vez que el Sistema Nacional de Arbitraje del Consumo es nacional. Es nacional, así. Exactamente. Y también, complementando a tu pregunta, ya hay varias jurisdicciones que han adherido expresamente. Quizá Paula me pueda ayudar. La provincia de Mendoza adhirió, ya dictó una resolución. La provincia de Buenos Aires ya tiene su propia resolución adhiriendo al equipo de hipervulnerables. Están en trámite, por lo menos han manifestado, ya tienen equipos de facto constituidos, pero todavía no han formalizado la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de San Luis, y hacemos votos porque sean muchas las jurisdicciones que sigan ese camino. Natalia, esto, para que quedara un poquito más ordenado, la situación de hipervulnerables implica un tratamiento diferenciado previo, pero el camino del procedimiento administrativo de reclamo continúa. Paula lo puede explicar con mayor. ¿Qué significa identificarlos en la práctica como hipervulnerables? ¿Qué trato diferenciado implica? Y esto por ahí es interesante, Pau, si lo podés contar. Sí, básicamente la idea es esta, es identificarlos, poder trabajarlos con el equipo. Ahí, justo cuando había dado los datos del año pasado, no quise explayarme más, pero es esto, de esos 3.000 casos que tuvimos en hipervulnerables en el 2020, el 50% se resolvió en la instancia de hipervulnerables. ¿Qué significa?
que se cerró el caso, no fue una instancia conciliatoria, no fue el COPREC, no fue la instancia conciliatoria de la autoridad provincial, la que sea que tenga, ¿no? La instancia conciliatoria previa en relación al consumo es obligatoria para la instancia judicial, para poder después hacer juicio. Bueno, el 50% de los casos se resolvieron en esta instancia previa a la conciliación, claro, no previa a la instancia judicial. Entonces, que técnicamente para los que vienen del palo de la resolución de conflictos, técnicamente sería una instancia de facilitación, porque lo que hace el equipo que coordina Paula es hacer gestiones oficiosas ante los proveedores, que básicamente es muchas veces, y lo he hecho en algunos casos personalmente, levantar un teléfono y llamar al gerente, al representante legal del proveedor y decirle, mire, tenemos un caso de una persona que no recibió una heladera, que vive en un barrio popular, que además es persona con discapacidad, hacemos buenos votos porque lo gestione y lo resuelva. Es destrabar la situación. Sí. Y es un ganar-ganar, porque ganan los consumidores que tienen una respuesta adecuada y rápida. Ganamos como Estado porque damos una respuesta célere y adecuada, y también los proveedores, porque también ahorrarlos de toda la instancia conciliatoria y el procedimiento, en definitiva, es una ganancia también para ellos. Seguro. Y los proveedores, no digo todos, pero algunos cuantos, a veces necesitan que le invoquen defensa del consumidor. O sea, cuando le invocan que está en el medio defensa del consumidor, o saben que hay un abogado que va a hacer algo relacionado con defensa del consumidor, ya es como, es el manual de instrucciones. Si el reclamo viene con esto, no importa. Si el reclamo menciona esto, sí, atendelo y resolvelo. Es así. Es así, sí. Evidentemente. Y en ese sentido, Jorge, después pasa la instancia conciliatoria y ahí puede continuar con el acompañamiento del equipo de abogadas y abogados, o puede ir solo la adolescente a esa conciliación. Sí. Lo interesante de la norma también es que se detallan que se van a seguir ciertos principios, en principio el del lenguaje claro, ¿sí? El del lenguaje sencillo, el que la persona que intervenga de la conciliación entienda lo que dice el acta de conciliación, y respecto de la manifestación de la voluntad, ¿sí? Que va a bastar la manifestación de la voluntad para continuar, para seguir, para cerrar el proceso, solamente la manifestación de la voluntad de la persona menor de edad. Y esta posibilidad de que aparte pueda asistir con un patrocinio letrado, con el abogado del niño, con la figura del abogado del niño. Entiendo. Salgo un poquito del tema de niños y adolescentes, pero me quedo con hipervulnerables. De esos 3.000 casos, ¿qué categoría es la de más reclamos? La que rankea. La que rankea. ¿Contesto yo? Sí, vos. Casi dos datos. En cuanto al grupo, es el sector de la vulnerabilidad socioeconómica, el más importante, y le sigue el de las personas con discapacidad. Y en cuanto a temas, casi el 50% de los reclamos son cuestiones vinculadas a los servicios financieros. La problemática del sobreendeudamiento se ve especialmente ahí. También vale la pena mencionar, en el 2020, por ejemplo, muchos de los casos se vincularon con los beneficiarios del IFE, que se encontraron, si me permiten con la palabra, con la rapiña de algunos que a ese ingreso de emergencia, con una finalidad claramente de emergencia por la pandemia, se encontraron con quienes pretendían cobrarle deudas anteriores a creencias con entidades financieras, y bueno, ahí estuvo fundamentalmente nuestra actuación, y sobre todo, y mirando en retrospectiva y también en prospectiva, en los momentos más difíciles, porque el equipo de hipervulnerables comenzó, hoy hablábamos con Paula, de hecho, un 30 de marzo, un 20 de marzo, perdón, del 2020, cuando todavía no sabíamos con lo que nos encontrábamos, y lo que dijimos es, hay cosas que no pueden esperar.
Cuando solamente se hablaba de suspensión de plazos y de quedarse en la casa y demás, nosotros dijimos, hay cosas que no pueden esperar. Y como dice el Papa Francisco, primero los últimos. Y por eso empezamos con los hipervulnerables. Es decir, los consumidores hipervulnerables tuvieron un estado presente desde el primer día, donde todavía muchas autoridades no sabían muy bien qué hacer. Nosotros nos pusimos al hombro todos esos casos de todo el país y intentamos estar ahí acompañándolos, procurando la resolución de esos casos. ¿Dónde salió la designación? Pues sé que estuviste un tiempo con hasta que saliera la designación. ¿En qué fecha salió la designación como director nacional por boletín? Que en el 2 de junio creo que fue. Bueno, igualmente desde el 2 de febrero por eso lo digo. En funciones. Por eso lo digo. Estás en funciones desde antes. Sí. Bueno, sí, la pandemia trajo esas complicaciones también en lo administrativo y obviamente los tiempos se han complejizado. El área de la dirección en su formación tiene además, en su conformación, tiene esta situación de puesto una prioridad y una atención especial en el equipo de hipervulnerabilidad, y también tiene una atención especial y trabaja especialmente en todo el área de capacitación, educación y formación, que lo hace a través de la Escuela Argentina de Educación en Consumo. Ahora hace muy poquito tiempo salió la resolución que efectiviza y crea concretamente la escuela, que tenía una normativa un poco rara, y hay mucho de este trabajo que estaba contando Sebas, de difusión, capacitación y formación en estos conceptos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un hipervulnerable y por qué? ¿Por qué hoy sobreendeudamiento es un tema que necesita ser abordado? ¿O porque estas son las cosas que nos permiten llegar luego a, por ejemplo, la resolución de infancia, con todo esto que iban contando los chicos, decir, bueno, primero se gestionó, se habló, se vio la necesidad, se habló con los organismos especiales, los organismos especiales como CENAF acompañaron con dictámenes, es decir, traían información, traían argumentos, traían fuentes desde defensa del consumidor, esto mismo, y se logra una política concreta. Bueno, eso requirió también de mucho trabajo de capacitación, de formación, de información, redes sociales, cursos virtuales en el campus, capacitación de formadores. Por ejemplo, en la Escuela Argentina de Educación en Consumo está articulando con CENAP para formar a los propios referentes de las diferentes jurisdicciones en este tema, o con los CAJ, que son los Centros de Acceso a la Justicia. Hay una articulación muy intensa porque hay una decisión política es necesario, para ejercer el derecho es necesario conocerlo. Sí. Y es necesario conocer las herramientas que tenemos. Si me permitís, Natalia, y declara presencia en los territorios, porque digamos que podamos articular con los CAS que tiene en todo el país 90 CAS, y sobre todo presencia en barrios populares, con el Estado en tu barrio también hubo una articulación concreta, es decir, salir a las postas sanitarias que se habían reconstituido y reformulado con el tema del ASPO, claro. Y entonces tenían una presencia en territorio, bueno, articular, y la escuela salió con las bibliotecas populares que tienen la llegada a los lugares más recónditos de la Argentina, y entonces se articuló con CONAVIT. Perdón, Nati, con el programa Atajo, que tuvo otro caso paradigmático que a mí siempre, ese me ocupé yo personalmente, así que siempre me gusta contarlo. En el barrio Padre Mujica había un centro comunitario, y ahí respondo, por ejemplo, a una respuesta de por qué una persona jurídica puede ser hipervulnerable, que es el por qué está en la resolución. Tiene una razón en lo concreto, no en cuestiones abstractas. Un centro comunitario en el barrio Mujica no tenía internet hace un año. Ni internet ni teléfono fijo. Por suerte pudimos levantar el teléfono, llamar a la gerenta de la empresa, y en una semana no solamente tuvo internet el centro comunitario Padre Mujica, sino que los vecinos del barrio se enteraron que existía defensa del consumidor. Claro.
y tuvieron una línea fija con la importancia que tiene para esas personas que viven en esos barrios tener una factura con el nombre de ellos y su dirección, que quizá para algunos que transitamos otras suertes en la vida no sabemos que tener una factura con un nombre tiene una importancia estratégica, por ejemplo, para buscar trabajo. Entonces, esas normas tienen una realidad que los fundamenta y que los transforma y que los impacta en biografías concretas de personas que ven que el Estado se ocupa de ellas. Y Sebas, con esto que vos decís, a través de la norma, porque si no, uno queda en el voluntarismo del funcionario, ¿no? Y lo que tiene esta dirección es que no trabaja voluntarismos, además agrega voluntarismos, pero esto está puesto en la norma. Este derecho lo tienen, el reconocimiento como hipervulnerables, no está sujeto a la discrecionalidad. El equipo de hipervulnerables trabaja con todo este compromiso personal. Pero si en algún momento esta situación es diferente, o hay alguien que tiene un criterio diferente, o bueno, no importa, el criterio está marcado por la norma. La idea es, lo que se está haciendo es reconocer derechos que ya vienen, que tienen su fundamento en la normativa superior. Y lo que sí es la aplicación clara del principio de efectividad. Bueno, que estos derechos puedan ser ejercidos a través de políticas públicas que otorga el Estado Nacional, ¿no? Implementar el 42 de la Constitución, ¿no? Los procedimientos ágiles y eficaces para solucionar estos conflictos. Sabemos que Sebastián tiene la apretada agenda de todo funcionario, le faltan pocos minutos para tener que entrar en otra reunión. Yo les agradezco muchísimo haberme permitido entrevistarlos. Estoy seguro que esto le va a resultar muy interesante para todos los matriculados del CAMP y todos los que ven nuestros videos, porque la verdad en el canal de videos del colegio ya es famoso más allá de Morón, digamos así. Así que, bueno, muchas gracias a los tres, los comprometemos, ya que estamos y los tenemos agarrados acá, los comprometemos para alguna actividad académica en el futuro, y por nuestra parte asumimos también el compromiso de difundir, porque si no se difunde, no se conoce. Si no se conoce, no se puede ejercer absolutamente ningún derecho, ni cumplir tampoco con ningún deber. Muchas gracias, y gracias a ustedes también por estar viéndonos. Hasta la próxima. Gracias, cuídense Jorge. todos. Gracias al colegio. Sí.